Salut les étudiants de français. En esta clase vamos a ver la segunda parte del pasado compuesto, le passé composé. Si no te has visto la primera parte, aquí arriba te dejo la etiqueta para que lo veas primero. No siendo más, on y va. Acá en pantalla ya tenemos entonces el título, le passé composé deuxième partie, y vamos entonces de nuevo vamos a escribir la estructura del pasado compuesto. Entonces recordemos que tenemos primero el sujeto, luego tenemos que agregarle lo que era el auxiliar, que pues en la primera parte vimos que teníamos como auxiliar el verbo avoir, ¿cierto? Pero hoy vamos a ver el segundo auxiliar, el cual es el verbo être, pero ya vamos para allá. Entonces sujeto, auxiliar, luego vendría el verbo, recuerda, en pasado participio o participio pasado, y tenemos para terminar pues el complemento, ¿no? Entonces complemento, listo. Ahora bien, entonces, como te dije, pues teníamos el auxiliar avoir, ¿cierto? Pero hoy también vamos a utilizar el auxiliar être. Entonces, en español recuerda que el pasado compuesto pues solo tiene un auxiliar, que es el verbo haber. Es nuestro único auxiliar en español. En francés tenemos dos, tanto avoir como être. Entonces la pregunta está en yo cómo sé cuál de los dos auxiliares debo utilizar, porque obviamente no puedo usar ambos al mismo tiempo, tengo que elegir uno. ¿Y cómo? Entonces, la gran mayoría de verbos vamos a utilizarlos con el auxiliar avoir, pero hay una cantidad pues pequeña de verbos que serán conjugados con el auxiliar être, ¿vale? Entonces, mira, recuerda que avoir tenía dos significados dependiendo de si lo usábamos como verbo o como auxiliar. Lo mismo sucede con el verbo être. Va a tener otros dos significados si lo utilizamos como verbo o como auxiliar. Por ejemplo, recuerda, avoir como verbo significa tener, ¿vale? Como verbo. Pongamos acá debajo, verbo. ¿Sí? Y être significa dos cosas en español cuando se usa como verbo, significa ser o significa estar. Aquí de nuevo como verbo. Pero ¿qué pasa si utilizo avoir y utilizo être como auxiliar? En ese caso ambos van a significar haber, ¿vale? Ambos significarán haber cuando los utilizamos como auxiliar, ¿vale? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Una cosa es usar avoir o être como verbo y otra diferente es utilizarlo como auxiliar. ¿Listo? Bueno, vamos a borrar acá y vamos a escribir lo que sería la lista de los verbos que serán utilizados con el auxiliar être. En total son 15 verbos. Normalmente uno pues dibuja lo que es una montaña. Hay otros libros donde tú ves es como una casa y empezamos a escribir los verbos alrededor de la montaña o de la casa porque son verbos de movimiento. Bueno, se llaman los verbos de movimiento, ¿no? Entonces, bueno, son 15, vamos a empezar. Bueno, ya he escrito alrededor de la montaña los 15 verbos que utilizaremos con el auxiliar être. Listo, vamos a poner acá en la mitad de la montaña el auxiliar être. Listo, entonces si tú llegas a ver o a usar, necesitar usar uno de estos verbos que acabo de escribir alrededor de la montaña, entonces tú ya sabes que el auxiliar que debes o que tienes que utilizar va a ser el auxiliar être. ¿Listo? Ahora bien, aparte de esta lista de verbos que tenemos, también debemos agregarle lo que serían los verbos pronominales, ¿no? Vamos a poner acá verbe pronomino. ¿Listo? Entonces, también los verbos pronominales, los cuales ya los conocemos. Los verbos pronominales son aquellos verbos que recae la acción en el mismo sujeto. ¿Listo? Yo me he levantado, eso es pronominal. Yo te he levantado, ya no es pronominal. ¿Listo? Entonces, cuando sea pronominal, también debes usar el auxiliar être. Cuando no es pronominal, pues no, utilizarías avoir, claramente. De nuevo, si tienes alguno de los verbos de esta montaña, el auxiliar que debes usar es être. Si vas a usar un verbo diferente, es decir, la gran mayoría, en ese caso el auxiliar va a ser avoir. ¿Listo? Entonces, être, cuando sean los verbos de la montaña o pronominales,
y auxiliar avoir cuando sea cualquier otro verbo, ¿listo? Muy bien. Lo que sería, por ejemplo, los verbos, digamos, con el prefijo re, por ejemplo, entrar, yo podría ponerle aquí, digamos, un paréntesis y ponerle rentrer, que es reentrar. Eso, pues, también sería con etre, ¿vale? Claramente, si le pones un prefijo re a alguno de estos verbos, igualmente el auxiliar va a ser etre, igualmente, ¿listo? No quiere decir que, pues, es un verbo técnicamente diferente, pero se conjugará con el mismo auxiliar, ¿vale? Digamos rentrer o digamos revenir, también está revenir, ¿vale? Que podría ser, bueno, venir, es venir y revenir, se podría decir como volver, ¿no? Entonces, también revenir lo utilizarías con el auxiliar etre, ¿vale? Entonces, cualquiera que le pongas el prefijo re, también con el auxiliar etre, ¿listo? Y el participio pasado incluso será también igual, solo tendrías que agregarle el re. Mira, por ejemplo, el participio pasado de venir, ¿sí? Bueno, pues entonces el participio pasado sería, vamos a ponerlo en naranja, sería venu, ¿vale? Sería venu. Ese es el participio pasado de venir. Entonces, si quieres hacer el participio pasado de revenir, pues sería revenu. Súper fácil, ¿vale? Lo mismo con entrer, el participio pasado sería entrer, ¿sí? Simplemente termina en ER, le pones acento a la E, entrer. Y si le pones el prefijo, pues sería rentrer, ¿vale? Y ya, listo. Bueno, entonces ten muy presente esta lista de verbos más los pronominales. Ahora bien, antes de hacer algunos ejemplos, tengo que explicar algo en los participios pasados, ¿vale? Entonces, siempre que vayamos a utilizar el auxiliar etre, tengo que acomodar el participio pasado en género y número del sujeto. Vamos a hacer un ejemplo, mira. Vamos a poner él, ella, ellos y ellas. ¿Listo? Vamos a usar estos cuatro sujetos que sería respectivamente masculino singular, femenino singular, plural masculino, plural femenino. Ahora bien, vamos a utilizar un verbo que está en la montaña. Por ejemplo, el verbo ir, que es el verbo aller. Vamos a ponerlo aquí entre paréntesis en infinitivo, aller. Vamos a utilizarlo para el resto de sujetos, ¿ok? El mismo verbo. Ahora bien, aller significa ir, o sea que quiero decir en la primera, él ha ido. Él ha ido. Entonces vamos primero a colocar el auxiliar. Como vemos que aller está en la montaña, sabemos que el auxiliar debe ser etre. Entonces el auxiliar sería etre conjugado en presente al sujeto il, que sería est, ¿vale? Ile. Ile, entonces ahora vamos a colocar el participio pasado del verbo aller. ¿Cómo es el participio pasado? Pues fácil, es del primer grupo, retiras la R y le pones un acento a la E, es decir, que quedaría así, ale. Listo, esa sería su forma normal, participio pasado de aller, perfecto. Digámoslo, su forma base, por así llamarla, porque ahorita va a empezar a cambiar dependiendo del género del sujeto y dependiendo de la cantidad de sujetos, si es plural o si es singular. Entonces mira, el segundo auxiliar para ella pues es el mismo, ele. El auxiliar para ellos ya cambiaría a son, recuerda la conjugación de etre en presente para todos estos sujetos, y para ellas pues también es son. Ahora bien, vamos a colocar su forma base, el participio pasado de aller. Entonces vamos a colocar la forma base, muy bien. Pero ¿qué pasa? Como les dije, tengo que fijarme en el género del sujeto cuando el auxiliar es etre. Entonces miren, si ella, obvio, es femenino, entonces tengo que colocarle al participio pasado del verbo, debo colocarle otra E que indica como feminidad. Entonces, ile ale, él ha ido, ele ale, ella ha ido. Digamos, fonéticamente pues no suena diferente, pero sí se escribe diferente. Debo colocar la E que indica feminidad, ¿vale? Ahora bien, no solamente debo acomodar el participio pasado a género, sino también a número, es decir, a si es plural o singular el sujeto. En este caso tenemos ellos, que es plural, plural masculino, y por ser plural debo agregarle una S que indica pluralidad. Entonces, ellos han ido sería ils sont allés. Con S al final no se pronuncia, pero se escribe. Ahora bien, con el sujeto ellas, elles sont allées,
debo agregarle dos cosas. Primero, es femenino, son varias mujeres, así que debo colocar la E, que indica que todas son mujeres. Y además son varias, es plural, entonces coloco la S, que indica pluralidad. Listo. Entonces mira cómo el participio pasado varió dependiendo del género del sujeto y de si es singular o plural también, ¿vale? Recuerda que esto de acomodar el participio pasado al sujeto, al género o al número del sujeto, esto solo lo hago cuando el auxiliar es etre. Cuando el auxiliar es awar, no lo hago. Hay una excepción, pero lo explicaré ahorita en unos minutos. Entonces recuerda, cuando el auxiliar es etre, acomodo el participio pasado al género y cantidad del sujeto. Y cuando el auxiliar es awar, no lo hago. Cuando el auxiliar es awar, pues mi participio pasado me queda así en su forma base. ¿Listo? Ahora sí, pues voy a explicar que en qué momentos cuando el auxiliar avoir, sí, cuando usamos el auxiliar avoir, también tengo que acomodar el participio pasado. Pero esta vez no va a ser con el sujeto. Esta vez va a ser con el complemento objeto directo. Entonces, hagamos un ejemplo. Entonces, yo te hago una pregunta. Tu as vu ta tante? Sí, digamos, te pregunto, ¿tú has visto tu tía? ¿Tu as vu ta tante? Entonces tú me puedes decir, sí. Entonces me vas a decir, sí, yo la he visto, ¿no? Vamos a utilizar aquí el complemento. Entonces, en pasado compuesto, yo la he visto. Ese la es el complemento. Y he visto es el auxiliar a ver con el visto participio pasado de ver. Entonces vamos a decir, sí, yo. Entonces, je. Entonces, vamos a colocar el complemento que sería la L apóstrofe porque el auxiliar empieza en vocal. Je le. Vamos a poner el participio pasado visto, sería vu. Pero tía, como tía es femenino, vamos a colocar la E del femenino en el participio pasado. Oui, je l'ai vu. Vamos a poner un complemento ayer. Hier, como por ponerle un complemento. Sí, yo la he visto ayer. Je l'ai vu hier. Entonces, mira que el auxiliar es avoir y estoy acomodando un participio pasado, ¿sí? O sea, normalmente cuando el auxiliar es avoir, el participio pasado se deja quieto, pero como única excepción debo acomodar el participio pasado, no al sujeto como lo hacíamos con etre, no lo acomodo al género ni número del sujeto, sino que lo acomodo al género y número del complemento, es decir, que simplemente cuando tú utilices un complemento en tu frase en pasado compuesto, en ese caso, fíjate de que el auxiliar obviamente sea avoir y ahí sí acomodar el participio pasado al género y número del complemento. Mira, en este caso tenemos que el complemento es esta L apóstrofe. Entonces yo tengo que acomodar ese participio pasado pues a esta L apóstrofe. Pero la pregunta es, ¿esta L apóstrofe qué reemplaza? ¿Qué está reemplazando? Bueno, sabemos que ese la está reemplazando a tu tía. Sabemos que tía es femenino y no es plural, así que no coloco ese. Es singular femenino. Ah, bueno, entonces este complemento está reemplazando a algo que es femenino singular, pues en ese caso al participio pasado le coloco una E que indica feminidad del complemento, ¿vale? Entonces mira, voy a repetir. Cuando el auxiliar es etre, siempre debo acomodar el participio pasado del verbo según el género y número del sujeto. Siempre. Cuando el auxiliar es avoir, el participio pasado debe quedar quieto. Excepto, ojo, excepto cuando esté utilizando un complemento. Si estoy utilizando un complemento, entonces en este caso sí debo acomodar el participio pasado, pero al complemento, no al sujeto. ¿Listo? Entonces, con etre es una cosa y con avoir es otra. ¿Listo? Ahora sí vamos a hacer ejemplos ya en general uniendo ambos auxiliares. Bueno, aquí he copiado ya lo que serían algunos ejercicios para construir el pasado compuesto. Entre paréntesis he colocado algunos verbos en infinitivo, los cuales debemos obviamente buscarle el participio pasado y ver con qué auxiliar debemos utilizarlos. Bueno, el primero dice que tengo el sujeto yo, je, y bueno, ya lo puse con apóstrofe porque el auxiliar va a empezar en vocal. Tenemos el verbo manger, que sería comer. Entonces, primero identifica si manger está en la montaña o es pronominal.
para ver si lo usas con el auxiliar etre. Entonces uno dice, bueno, no está en la montaña y tampoco es pronominal. Entonces, pues el auxiliar será avoir. Entonces conjugas el auxiliar avoir con el sujeto que tienes acá. En este caso sería je. Yo he, y ahora sí el participio pasado del verbo manger, que sería regular, termina en er, primer grupo, retiras la r, acento agudo a la e, quedaría manger. Y listo, ¿qué traduciría eso? Pues traduciría yo he comido, ¿vale? Yo he comido, je mangé. Muy bien, vamos ahora con el segundo ejercicio. El verbo sortir significa salir. Y este está en la montaña, es decir, el auxiliar que tengo que utilizar acá tiene que ser etre, ¿cierto? Entonces vamos a colocar etre de otro color, vamos a colocarlo morado. Entonces tu es, la conjugación del verbo etre con tu sería tu es. Y ahora vamos a colocar el participio pasado del verbo sortir, que es del segundo grupo, termina en ir, simplemente retiras la r y listo, ya tienes el participio pasado. Tu es sorti, lo cual significaría tú has salido. ¿Listo? Muy bien. Vamos con el tercer ejemplo. Tenemos el y el verbo prendre, que significa tomar. Ojo, no tomar de beber, ¿no? Tomar de agarrar. Entonces, el auxiliar sería avoir. ¿Por qué avoir? Bueno, porque el verbo prendre no está en la montaña y tampoco es pronominal. Entonces el auxiliar sería a. Il a. Conjugamos avoir con il en presente. Entonces él ha tomado, ¿cómo sería? El participio pasado del verbo prendre es pris. ¿Listo? Es pris. Es irregular el verbo prendre, entonces hay que aprendérnoslo de memoria, ese participio pasado. ¿Qué significa entonces? Él ha tomado. Él ha tomado. Listo. Continuamos, on continue. Cuarto ejemplo, nous, y tenemos entre paréntesis se réveiller. Se réveiller significa como despertarse. Entonces mira que ese se, antes del réveiller, o sea, antes del verbo despertar, indica que va a ser pronominal. Indica que yo tengo que decir ahí, nosotros nos hemos levantado, despertado, ¿cierto? Entonces es pronominal. Cuando es pronominal, recuerda que el auxiliar debe ser être. Entonces vamos a primero a colocar lo que sería el reflexivo, porque mira que en español sería nosotros nos hemos. O sea que antes del hemos, antes del auxiliar, debo colocar el reflexivo, el pronombre reflexivo nos. Nosotros nos. Ese nos, vamos a colocar lo que sería el mismo nous, ¿vale? Se repite, aunque signifiquen algo diferente, se escriben igual. Nu, nosotros nos. Ahora sí va el auxiliar. Hemos. En este caso, como es pronominal, el auxiliar es être, quedaría som. Recuerda, être conjugado en presente a nous, queda soms, nous soms. Entonces, nous soms. Y ahora sí el participio pasado del verbo réveiller es regular, primer grupo. Quedaría réveiller, con acento agudo al final en la E. Nous sommes réveillés, ¿qué traduciría? Bueno, nosotros nos hemos despertado. Listo. Nosotros nous hemos despertado. Sommes réveillés. ¿Listo? Vamos con el quinto ejemplo. Vous y el verbo es être. Ojo, cuando vamos a usar être como verbo, el auxiliar es avoir. Être como verbo no está en la montaña y tampoco es pronominal en este caso. ¿Vale? En este caso. Entonces el auxiliar es avoir. Vamos a colocar vous avez, ¿sí? Ustedes han, y vamos a colocar entonces el participio pasado de être, que recuerda que es irregular, y ponemos été. Vous avez été. ¿Y qué significa? Entonces puede significar dos cosas porque no tenemos un complemento, no lo escribimos, así que no sabemos si ahí es ser o estar, si es sido o estado. Vamos a colocar ambos. Entonces vamos a colocar ustedes han sido o han estado. Pues ya depende del complemento, pues ya depende del contexto, le dará el significado. Por último tenemos ellos y el verbo avoir, que es, diríamos, ellos han tenido, ¿vale? Entonces recuerda, avoir pues es el mismo auxiliar avoir. Entonces, ils ont, listo, ellos han, y el participio pasado de avoir es irregular, quedaría ils ont, que significaría entonces ellos
han tenido. ¿Listo? Ellos han tenido. Bueno, antes de continuar, mira que por ejemplo, cuando utilizamos el auxiliar etre, digamos en el segundo ejemplo con el tú, que dice tú has salido, ese tú no sabemos si es hombre o mujer, ¿no? Porque yo puedo estarle hablando de tú a un hombre o a una mujer. Si fuese mujer, ese tú, recuerda que al participio pasado tendría que agregarle una e, ¿vale? O sea, es decir, digamos que ese tú es mujer, pues le agrego una e. Si es hombre, pues no, sin la e, ¿listo? Digamos, si es hombre, pues borramos la e, ¿vale? Entonces ya depende, ¿no? Recuerda, cuando el auxiliar es etre, debes acomodar el participio pasado al género y número del sujeto, ¿listo? Bueno, eso es todo por esta clase. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. Dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Déjame en los comentarios de qué quieres de que trate el nuevo video. Algún tema que aún no entiendas, yo te lo explicaré súper bien. No siendo más, aviento.